o puede seguir entregando triglicéridos, ¿sí?, al tejido. Después seguir esta ruta aquí, de vuelta al hígado y ser reconocida por un receptor que reconoce ApoE, o también puede continuar entregando triglicéridos al seguir actuando la LPL sobre ella, ¿sí? Y de esa manera, esa IDL se puede convertir en LDL. LDL. O sea, ella puede ser reconocida por un receptor y ser internalizada, que es el receptor de LDL, o ella puede ser reconocida por una linfasa, puede ser una linfasa hepática, o puede ser la LPL que se ha seguido. O sea, hay varios tipos de linfasa. Pero la que se encuentra en el hígado se llama linfasa hepática, pero va a ser lo mismo, o sea, va a ionizar triglicéridos. Y cuando ella entrega esos triglicéridos se convierte ya en LDL. ¿Sí está claro? La carrera la reconoce una linfasa. Sí, o sea, puede ser reconocida por la linfasa hepática o por la linfasa que está en el tejido. Por ejemplo, aquí, esta linfasa que vemos aquí está ahí en el tejido adiposo, pero miren, cualquier célula periférica. O sea, cuando hablamos de células periféricas, estamos hablando de células diferentes al hígado. ¿Sí? En células periféricas también tengan linfasa, también pueden ser reconocidas. Lo que pasa es que aquí en la ruta todavía estamos ya viendo que es la ruta, esta parte de aquí arriba es de la LDL. ¿Sí? Esa LDL que contiene células pequeñas que le dan muy poquito triglicéridos, ya su mayoría es el colesterol, y ella también va a ser reconocida por el receptor de LDL. Realmente ese nombre del receptor se dio por ella. Pero luego más adelante encontraron que ese receptor era capaz de reconocer ApoE100, también puede reconocer ApoE, ¿cierto? Entonces, es para que ustedes tengan, pero el receptor de la LDL se conoció pues como, o se le dio ese nombre, porque era ciertos cargos que se actuaba con ApoE100, en la LDL, y de esta manera es descentralizada. Ya vamos a ver. Si esta carga por lo menos hasta acá, ¿qué sucede con la LDL? Tienes que contar. ¿Qué sentido? Allí, lo que le quedó. No entendieron nada. Detalles, a ver, la LDL se produce en el hígado. ¿Qué requiere para ser producida? ApoE100. ¿Sí? Sale de circulación y allá se encuentra con quién? Con la HL. La HL que le entrega. La serie ApoE, ApoE, ApoC, ApoC, ApoA, si no estoy mal. ApoA también. ¿Y luego qué pasa? ¿Cuál es la función de esa LDL? ¿Qué es lo que está transportando ella? Triglicéridos y colesterol también. Pero principalmente por la luz de triglicéridos. Entonces ella necesita ir a los tejidos donde está la LPL, la lipoproteína pasa allá. Si tiene ApoC2 y le entregan la ApoC2, va a poder activar la LPL. Y de los hidrógenos triglicéridos entran en esos ácidos grasos y ya. Cuando ya han entregado los triglicéridos o se han hidrogenizado, ¿qué sucede con ella? Se pone más grande, más pequeña. ¿Y cómo se llama ese más pequeño? Remanente IDL o remanente de LDL. Ese remanente o esa IDL sigue entregando triglicéridos y cambia también de qué? De tamaño, se pone más pequeñita. ¿Y cómo se llama así? LDL. Entonces la LDL, ¿será que se produce en el hígado? Tú dices que no.
intravascular. Se va convirtiendo a partir de la LDL. ¿Cuál es la que se produce en el hígado? La BLDL. La LDL es de circulación. La circulación se va cambiando, se va transformando. La LDL pasa a LDL. Sí. Eso es lo que se llama cascada de denitrilación. Eso es lo que se llama aquí como resumen. Entonces, la BLL requiere apolitina. No hay proteína adicional en el hígado, entonces se produce toda la proteína completa, toda la apolipoproteína. Algo muy importante es, por cada BLL, como esa no se intercambia, pues la apolitina no se intercambia, hay una sola copia de apolitina. Eso es algo muy importante. Pregunta extra. Por cada BLL, hay una sola copia de apolitina. ¿Y qué nos va a permitir? De manera masiva más adelante. Cuando se mira se puede decir cuántas, ¿cierto? Da una estimación del número de proteínas aterogénicas. Porque es una LDL, porque como ellos se cambian la población, entonces ahí no vamos a ver tanto el LDL como cuando se convierte en LDL, como se convierte en LDL. La BLL se produce con apocrifina. Si no hay apocrifina, no se puede producir. Ella requiere apoyo, que se pueden transferir, pero ya siempre se haga con apocrifina. Si uno mide, en ese momento los métodos que hay son inmunológicos, la apocrifina. Entonces usted puede ver realmente cuántas de esas apocrifinas se llaman aterogénicas. Entonces, en cambio la ApoE, las ApoA, las ApoE, ellos son intercambiables, pero no nos permitirían saber realmente el número y también están contenidas en los micrones y entonces realmente la ApoE es fundamental para la actividad del sistema cardiovascular. Entonces la LDL va a depender 100% del metabolismo de la función. Entonces la población de su esposa embarazada. Y ahí es donde se va a poner el cáncer, se aumenta. Entonces, los hermanos que necesito para la LDL tiene, o le van a transferir del HDL, le transfieren a ApoE, ApoA1, ApoA2, ApoA5, ApoC, así de para que se doble, y ya la cosa de esto la ApoE, la ApoA5, hay algunos estudios que incluso dicen que no solamente que son transferidas del HDL, sino que podrían ser producidas desde el hígado, o sea, que la BLDL pudiera ser producida con la cohesión estructural, pero también con la cohesión sí. Aquí no quiero ser como complicar y cerrar, simplemente decir que la ciencia puede cambiar, porque se hacen nuevos descubrimientos, porque los estudios de los ratones, el problema de los ratones, o de estos tipos de animales, no se pueden nosotros. La molécula biológica es diferente. Entonces, por eso no se puede hacer como especulaciones o extrapolaciones al humano directamente en animales, como estos mecanismos que se puede coger y hacer modificaciones en los cambios, entonces los humanos no se pueden, por eso es que algunos estudios sugieren eso, pero los humanos es constante, de la proteína particular. Algo importante es que la BLDL
ser catabonizada, como digo catabonizada es que eliminada, sacada, para la circulación a partir de o dependiendo de la APOE, pues de una manera más preferente, ¿cierto? Entonces, por eso mismo, también para la ADN, respiratorio, y el receptor de la LDL es el que está en el hígado, es el que va a poder conocer esa APOE. Es el hígado, ¿cierto? Entonces, como era la diferenciación, en la DL se convierte en IDL y subsecuentemente en LDL. Claro, está ahí. Aquí podemos ver como un poco más visual lo que les acabo de contar. Pueden ir. Les explico de la ahí está la leche experimentada, pues, el hígado, se produjo una LDL, y en naranja la cantidad de colesterol. Entonces, miren cómo se está de manera visual. Digamos que 80-20, 80 más o menos 16, 20 de colesterol. Cuando ella es la LDL, quiere que la IDL ya tiene como 50-50. El 50 triglicéridos y los 50 colesterol, cuando ella enseguida generando los triglicéridos, la actual ADN de ella se convierte en LDL. Y mire que ahí la LDL ya tiene que 90 porque ella es la parte de arriba. Sí. Ustedes tienen de todas maneras más contenido de colesterol y muchos potenciales de triglicéridos. Y entonces cada una de estas puede ser reconocida en el hígado para ser catabolizada o puede ir al tejido para entregar su contenido. Aquí le está un poquito más claro, la cascada y cómo es que va cambiando su contenido en el tamaño. Porque a más triglicéridos se pone mucho más grande, pero a menos triglicéridos volviendo mucho más, pues van a ver su estructura de conformación. Aquí es lo mismo. Aquí simplemente quiero que ustedes vean cómo se da lo mismo, que yo les muestro con los triglicéridos, la IDL también lo mismo. Ustedes sepan que sucede, pero ustedes como ya mostraron los receptores, de la herida está este receptor que se llama proteína relacionada al receptor de la LDL. Está también el receptor de la LDL que va a reconocer ApoE100 o va a reconocer ApoE. Digamos aquí les está hablando de dos receptores. El receptor de LDL que reconoce ApoE100 y reconoce ApoE. Pero esa es la importancia de la poliproteína. Porque si ya están defectuosas, ¿será que los receptores para reconocer? No. Entonces ahí también hay enfermedades primarias. Entonces si hay un paciente que tiene un defecto en la ApoE100, ¿qué creen ustedes? ¿Quién estaría aumentando? Si yo le dije, la ADN tiene la oportunidad de ser catabolizada con la ApoE, y ella también tiene ApoE100. La IDL tiene todavía ApoE, tiene ApoE100, y la LDL tiene exclusivamente ApoE100. La LDL se queda solamente con ApoE100 porque ya entregó todas sus otras apolipoproteínas. Entonces yo les digo, hay un paciente que tiene una ApoE100, pero tiene su ApoE100 defectuosa. Y el receptor de LDL reconoce ApoE100 y reconoce ApoE. ¿Quién de esas colesterolina, el perfil lipídico, qué estaría aumentando? La LDL. ¿Y qué les cuenta principalmente la LDL?
con una, ¿cuál es el origen? Después del defecto genético, una población defectuosa. ¿Por qué no hipersensibilidad? Es la de Pero, pues digamos que es el metabolismo, pero ahora pensemos en ¿qué tiene la BLD que apoya con proteínas? ¿Qué tiene la IDM y qué tiene la IBDM? Entonces, si la BLD, además de la COE, tiene ApoE, tiene oportunidad de ser reconocida por la COE. La IBDM también. En cambio, la IBDM se crea solamente, depende exclusivamente de su ApoE. Bueno, esa LDN va a ir a entregar colesterol a su estas, las primeras dos, la BLN y la LDN, su función principal es entregar suficiente. Y están algunas, ya no hay clonos no debería haber. Ustedes estarían viendo, usted dice, el paciente tiene hipersensibilidad a expensas de quién. ¿Quiénes aportarían? BLDL. Uno esperaría que la IL se transforme rápidamente a LDL, pero puede que también tenga IDL aumentada. Pero entonces principalmente tenemos bien la hipersensibilidad, está la ayuda de LDL aumentada. Hipercolesterolemia, usted mismo piensa, la LDL aumentada. Hay momentos en que están aumentadas todas. Es un paciente que puede tener hipercolesterolemia e hipercolesterolemia. Cuando hay hipercolesterolemia exclusiva, pues como aislado, se llama como aislado. Pero me estoy haciendo mucho una unidad, los triglicéridos hiperbajitos, la normal, y el colesterol elevado. Desde ese paciente que no tiene pensar que no está todo aislado, entonces es raro, el metabolismo de triglicéridos está normal, al parecer su dieta es normal. Yo por qué les digo el estilo de vida y todo, porque cuando uno consume mucho dulce, muchos carbohidratos, se va a tener un exceso de triglicéridos. No es ni siquiera cuando consume grasa, pues obviamente también. Pero digamos que cuando usted consume mucho carbohidratos simples, usted va a producir muchos triglicéridos, porque tiene exceso, o sea, no tiene exceso, y va a producir muchas veces. Si usted también tiene muchos LDL, como consecuencia va a tener muchos LDL. Entonces, cuando las dos cosas están enganchadas, usted puede pensar también que es un estilo de vida. Obviamente, hay muchos genéticos que son más con ambas alteraciones, pero hay que mirar si están aumentados, si están aumentados, si están también. Pero aumentos modestos pueden tener ese estilo de vida. Pero usted ve que los niños están bajitos, están normales, pero el colesterol está avanzado, efectivamente, uno piensa, bueno, aquí hay un problema con el metabolismo, se debe por ahí de esa cuando tenemos si una persona tiene muchos LDL, mire que acabamos de ver aquí, de 80 de ellos, más o menos. Si tienen muchos LDL, producen masivamente, o se metabolizan muy lento, en fin. Mire que su paciente va a tener hipersensibilidad, pero también puede consumir el colesterol de la LDL, también puede consumir hipersensibilidad e hipercolesterolemia. Por la DNL también. ¿Está claro? Ahí habría que mirar, ¿qué sería el ideal? Uno medir exclusivamente a la DNL, ya, pero lo que me dijo que de manera rutinaria es conseguir. Entonces, mañana vamos a poder medir exclusivamente el colesterol de las HDL, que sería
D y colesterol de las LDL. Porque los vale de información importante, lo que llamamos colesterol bueno que es malo, pero porque son proteínas clave en ese metabolismo y también una presencia final, ¿cierto? La LDL es una presencia final de cómo se ha comportado su estilo de vida, su alimentación, ejercicio, y también se hay convenientes porque es cómo se produce un LDL para finalmente convertirse en LDL. Y la HDL es por el papel que tiene tan importante en el proceso de reversión. Entonces, hasta acá. Si resumimos, esa LDL es el principal transportador de colesterol en sangre. Contiene solo ApoB100, una sola ApoB100 por cada lipoproteína. Ese LDL es removido o eliminado de circulación por el receptor de la LDL. Y ese receptor se encuentra tanto en el hígado como en el músculo. Pero ni todas las células industriales, donde se produce colesterol, también van a tener colesterol de LDL. Y el obviamente. El receptor de la LDL es limitado, o sea, cuando la célula ya tiene suficiente de colesterol, dice ya no más, ya no por el más, cierra la puerta, digamos así, el guarda los receptores, no los membrana, y ahí es donde, si tenemos un receptor de LDL, no hay receptores por ahí, y se mantiene su plazo, nada de deja atrás, nada después, ¿cierto? Entonces va a estar en exceso, y ahí se le van a ocurrir pues como los problemas, porque entonces ya se van a ir por otro lado. Dos cosas pequeñas que pueden atravesar las paredes del endotelios pues de las arterias y van a poder penetrar. De esta manera van a poder inicialmente pueden ser removidas por los macrófagos que están presentes en el tejido, ¿cierto? En cada tejido tenemos macrófagos presentes y ahí pueden ser removidos por esos receptores. Esos macrófagos tienen receptores estables que no son limitados, o sea, que ellos pueden seguir fabricando esa LDL, pero esto tiene un efecto en el efecto que es que se va a convertir en células tumores, así se les dice en el llamado, que esas células tumorosas son macrófagos que están tan cargados de líquido, de ese colesterol, que ya van a ir no solamente un solo macrófago, eso es algo mucho más elaborado, digamos, de la parte capaz de empezar a producir varias citoquinas proinflamatorias, que van a llamar a otros monocitos para que empiecen a tejido, que se metan en macrófagos, y eso va a generar procesos inflamatorios que vamos a ver un poquito más adelante. En todo caso, receptor de lipidificado, el receptor de macrófagos
LDA. Se viene a ser una LDN con su apoyo 100, pero adicional tiene otra apolipoproteína que se llama ApoA pequeña. Resulta que esa ApoA pequeña se une junto con la ApoB 100, hay unas uniones covalentes y va a dificultar que la LPA sea removida eficientemente del plasma. Entonces va a estar mucho tiempo en circulación, o sea, sí es reconocida por los receptores de la ADN, pero de una manera muy lenta, la afinidad es muy bajita, entonces permanece mucho tiempo en circulación y está asociada con un aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular por varios mecanismos. Uno es que es protrombótico. ¿Por qué? Ustedes ven aquí a la derecha está la imagen, una manera de representar la estructura de la LPA y mire aquí tenemos la ApoA unida con este enlace por medio de la ApoB 100, de la ApoB de la ApoA. Y esta estructura que les parece al plasminógeno. ¿Qué hace el plasminógeno? También en hematología. La leva que voy a mostrar. Pues el plasminógeno producido por el hígado se convierte en plasmina para que sea la enzima activa y lo que hace es que genera fibrinogen, la disuelve los coágulos. Pero entonces en estos pacientes que tienen LPA aumentado, se estimula, digamos, la picamuca o esa actividad del plasminógeno, obviamente ya no tiene esa actividad, ¿cierto? Entonces va a ser procoagulante, lo va a generar, perdón, entonces lo va a generar en la lisis de esos coágulos, por ejemplo, y la complica, digamos, con el plasminógeno, y en esta pacientes está aumentado entonces, eso es una enfermedad, bueno, enfermedad no niveles, todos los podemos tener, están determinados genéticamente. Entonces van a ver un poquito más de esta LPA, de cómo es la enfermedad, de cómo se podría controlar. Ahora vamos a mirar el receptor de la LDN, cómo funciona, porque es tan importante. El descubrimiento del receptor o la descripción de su función, los que lo describieron se ganaron un premio Nobel de medicina. Los doctores Goldstein y Brown en Estados Unidos, ellos recibían pacientes con hipercolesterolemia y estudiaron células provenientes de específicamente fibroblastos. Porque fibroblastos puede haber cualquier otra célula, era lo que nosotros estaba más fácil, nos salía más a estudiar, porque en estos pacientes, en todas las células está afectado el receptor de la LDN. Entonces, ¿qué encontraron? Hay diagnósticos que describir otro tipo de efectos, pero ellos demostraron que era el receptor y cómo funcionaba. Entonces vemos aquí un hepatocito, que está representado aquí, pero bueno, puede ser el fibroblasto, puede ser nuestra célula. Entonces tenemos aquí, tenemos aquí en el centro, bueno, no tenemos derecha abajo, el tipo de colesterol. La célula, yo les digo, porque es una asociada al colesterol. ¿Saben cuál es la enzima? La enzima limitante para producir el colesterol. ¿Recuerdan la bioquímica? Que para producir colesterol se requieren un montón de reacciones, un número de reacciones. Y esa síntesis de la molécula final, como la conocemos, depende de esta enzima. Se llama hidroximetil, glutarín, coenzima glucasa. Y aquí saldría como HMG
coareductasa, hidroximetil, glucarín, coenzima reductasa. Entonces, a partir de esta enzima se produce o es la enzima final que convierte ya la molécula, creo que la glicerol ya colesterol. Profesor, molécula que tengo. La enzima, la glicerol, pues como el sustrato pleno. Y la enzima, entonces, es muy importante. Ayer me comentaron, pero ¿quién de sus pacientes o de sus pacientes o ustedes, no sé, o familiares consume atorvastatina? Bueno, la atorvastatina, o lo que llamamos estatinas, el blanco molecular es esta enzima. Pero las estatinas inhiben a la hidroximetil glucaricoa reductasa. Y cuando la inhiben, ¿qué va a pasar? ¿La célula podrá producir colesterol? No. La célula no puede producir colesterol. Entonces, ¿qué va a suceder? Esa es pregunta de examen. ¿Qué va a suceder? El flujo de colesterol se va a disminuir. Y la célula necesita de colesterol. Les va a empezar a sintetizarse, a aumentarse la síntesis del receptor de LDL. Pero la propia célula produce el receptor de la LDL. Ese receptor, mira, estas cosas son DNA, RNA, se produce por vesículas a través del Golgi y va a ser expresado en la membrana. Va a ser expresado en la membrana. Se van a producir, o dependiendo de la cantidad que se requiera, los resultados. Cuando es expresado en la membrana, allá, ¿a quién va a reconocer? A la fluorescencia. En la fluorescencia tiene que la LDL, de manera que se estudia, pero la LDL también, solo que en ella, de manera estructural, es mucho más fácil el receptor por medio de la fluorescencia. La LDL depende esencialmente de la fluorescencia y de ese reconocimiento de los receptores. Entonces, cuando ya es reconocida, aquí hay una serie pues, de fallos, pero se forman unas vesículas que van a llevar entonces a esa LDL cargada de colesterol, internalizada completamente, y va entonces a liposoma, y luego el liposoma pasa al liposoma, y allí entonces ya van a salir los aminoácidos de la fluorescencia, que es la fluorescencia suprema. Y ya lo que queda es el colesterol. Y si queda el colesterol, ya se la va a utilizar ese pool de colesterol que entró de sangre. Entonces, por eso los pacientes con hipercolesterolemia le dan estatinas para que llegue toda la célula a la producción de colesterol. Desde que va a comer la célula de lo que hay en sangre, de lo que está afectado, ¿cierto? La aire está sustrando en sangre, hay demasiado que necesitamos disminuir esos niveles de sangre. Entonces va a empezar a sintetizar más receptores para internalizar esas LDL que están circulando, que están reportando en el colesterol. ¿Sí está claro? Ellos se les explicar a cuál es el efecto final de esa algo que es muy bonito. Bonito como nuestro cuerpo funciona. Bueno, entonces ahí a la par, de una manera que el cuerpo muy bien hecho. Bueno, se me olvidaba poner acá, es que ese receptor que ustedes ven aquí, ese receptor vuelve a estar en el membrana. O sea, el receptor de LDL no se expulsa realmente cada vez que se internaliza junto con la LDL, sino que ese receptor vuelve a recircular, vuelve a circular la membrana, o sea, se reutiliza, hasta el cuerpo lo enseña a reciclar. Nosotros es que no hacemos tanto. Recircula, vuelve a salir la membrana y vuelve otra vez otro ciclo, en fin.
a la parte que produce el receptor DNL, se produce una molécula también muy importante, que es una molécula de control que se llama PCSK9. Esa PCSK9 que tiene un nombre complejo. Entonces, ellos se produce tanto el receptor DNL como el PCSK9. Esa PCSK9 se va a producir y se va a liberar la circulación. ¿Qué va a hacer esa PCSK9? Cuando el receptor está en la membrana, se va a unir a esa porción que está en el número extracelular. Y así unido, cuando llega la LDL, se une al receptor, después se reconoce la cobertura, y como está pegada, se une al receptor, todo ese complejo es internalizado, ¿cierto? El ciclo, lo que se acaba de mostrar, van al endosoma y de manera pues normal, cuando estamos viendo ya que el receptor ya va a impedir que ese receptor sea resultado de la membrana membrana. Entonces van a dar un poquito de la membrana, porque esa es como una chaperona que dice, bueno, esa pues ya cumple su ciclo y se lo llevan de la lisosoma para que sea destruido. Algunos pacientes con hipercolesterolemia pueden tener un exceso grande, defectos en la cobertura, defectos en el receptor, aumento de esta proteína que se llama PCSK9 que les contando. Si tú cualquier sistema de esta PCSK9, ¿qué puede pasar? Si tiene aumento de la PCSK9, no produce no se produce, se degrada mucho. Entonces no va a permanecer, va a permanecer un poquito. Entonces también en el contexto de la hipercolesterolemia puede tener muchos efectos moleculares. Entonces puede explicar por defecto del receptor, defecto en la población, defecto en esta aumento de esta producción. Entonces los pacientes que por más estaciones que se den, ustedes no funciona, no le vamos a decir por qué, empiezan a estudiar, esto produce muchas veces mucha nueva. Pero por más que se esté midiendo la producción del colesterol de manera endógena, que sucede, así se produzca mucho receptor, si tiene mucho PCSK9, va a estarlo destruyendo de manera amplificada o no va a poder circular. Esa es la manera por la que se puede presentar la hipercolesterolemia. Entonces a estos pacientes, o en este tipo de pacientes, les dan otro medicamento adicional que se llama unos anticuerpos anti-PCSK9. Hay anticuerpos monoclonales que se producen por la industria farmacéutica, o ahorita también utilizan microRNA, bueno, algo cierto que va a inhibir o que va a destruir a esa PCSK9 para que se una al receptor y ese receptor pueda estar recirculando y pueda utilizarse más veces para poder internalizar el uso de colesterol que está realizarse en la LDL. ¿Sí está claro? Entonces, de pronto puede ser que los familiares de ustedes, sus pacientes, se dan cuenta, yo voy a mandar una diapositiva, me pregunta sobre los medicamentos que está tomando, puede que les diga un nombre X, usted tiene que buscar el nombre, porque hay nombre comercial, hay un nombre genérico, y tiene que adaptar el medicamento, y tiene que adaptar el medicamento. Entonces, para que sepan, pues yo aquí simplemente les estoy diciendo, ustedes están bien, pero hay que mirar cómo se llama. Entonces, averiguar esos medicamentos, a ver si es uno de estos pacientes que adicional a las estatinas, de las estatinas, les dice que hay que usar otro medicamento como este. Ya saben que bueno, entonces aquí ya vimos metabolismo del hipocondrio.
Reverse. Cholesterol transport is a pathway for plaque reduction. The key mediator of this process is HDL. HDL is a particle that transports cholesterol, and its production starts in the intestines and the liver. Lipid-poor ApoA1 is secreted from the liver and intestinal cells and released into plasma for circulation to peripheral cells. ApoA1, thought to be largely responsible for the anti-atherosclerotic properties of HDL, makes up 70% of the protein on HDL and is found on virtually every HDL particle. Some of these particles will reach the heart, where they enter the vessel wall and come in contact with cholesterol-rich bone cells, which are part of the atherosclerotic plaque. The lipid-poor ApoA1 protein interacts with ABCA1, thereby developing the nascent HDL particle, which then interacts with the transporters ABCG1 and SRB1 to develop into a mature HDL particle. As it contacts bone cells, HDL accumulates cholesterol, becoming a cholesterol-rich ester as it matures. The nascent and later mature HDL facilitate efflux of cholesterol from the peripheral macrophages, enabling reverse cholesterol transport. Mature HDL delivers cholesterol to the liver through two pathways, a direct pathway and an indirect pathway. Through the direct pathway, HDL interacts with a receptor, SRB1, on the liver, allowing the delivery of cholesterol. The resulting lipid-poor HDL particle can then be recirculated, where it can repeat the process of reverse cholesterol transport. HDL also passes cholesterol to the liver through an indirect pathway via cholesterol ester transfer protein, or CETP. CETP facilitates the exchange of cholesterol and HDL for triglycerides in the triglyceride-rich ApoB particles VLDL and LDL. In this one-to-one exchange, HDL enriched with triglycerides and LDL with cholesterol. LDL particles may go into circulation or interact with LDL receptors at liver cells, where LDL particles may deposit the cholesterol ester content at the LDL receptor. After cholesterol is delivered to the liver by either pathway, it is processed or secreted into the bile and carried to the intestine. HDL plays a critical role in reverse cholesterol transport by delivering cholesterol from plaque in the peripheral macrophages to the liver, where it is processed for excretion from the body. The net effect of HDL in the reverse cholesterol transport pathway is the removal of cholesterol from plaque and the potential reduction of cardiovascular risk. Como era yo reducir, vieron ahí la placa, esa parte como amarillosa, esa es la placa telomatosa, de eso es lo que se llama el ateroma. De todo lo que yo les digo contando aterogénico o antiaterogénico tiene que ver con la formación de la placa. Entonces la HDL es capaz de introducir en la placa, que hay en la placa, demostraba que sea un macrófago, un macrófago. Es decir, actúa con los macrófagos incluso y le retira los macrófagos el exceso de colesterol que tiene. Entonces, la HDL es una hipoproteína muy importante. Tan importante que hay muchos estudios clínicos que han intentado aumentarlo, como sea. O sea, han intentado sintetizar el DHL, bueno, para sintetizarlas desde nuevo, sacarlas de la de pacientes que
año después se está reevaluando ellos. O sea, muy bueno que lo tengan aumentado porque se supone que están sacando, tienen muy buena capacidad para sacar, pero es más la funcionalidad, o sea, que ella sea capaz de interactuar con los receptores, que ella sea capaz, ya tengan un poquito de nivel, porque algunos pacientes en Italia heredan una serie de niveles, digamos, bajitos o no tan altos, y aún así la carga cardiovascular o los riesgos cardiovasculares es muy bajito. Entonces estudiaron esas HDL esos pacientes y resulta que eran unas HDL muy eficientes, ya eran capaces, eran poquitas de sacar el exceso de colesterol. Pero hay que mirar la funcionalidad. La HDL tiene muchas otras funciones, no solamente es el transporte reverso, sino que tiene transporte de enzimas antioxidantes. Entonces es capaz de inhibir la oxidación de aminoácidos en la POE100. Cuando la POE100 se oxida o cambia incluso ese perfil de aminoácidos, no es reconocida por la LDL. Entonces por eso es que tenemos que consumir antioxidantes. O sea, aquí hay un montón de cosas pues en juego, pero está bien entendiendo. Entonces la HDL transporta antioxidantes, transporta también, bueno, como para preservar el óxido nítrico, que es otro muy potente vasodilatador, o sea, tiene unas funciones que en ese momento se están reconociendo más que incluso el sobretractor de colesterol. Entonces, en este videito estábamos viendo cómo se produce y cómo interactúa a través de este receptor. Y vamos a verlo pues como paso a paso. Entonces, ¿qué vemos aquí? Hígado, intestino, ¿cierto? Tenemos aquí el hígado, tenemos aquí macrófagos cargados de líquidos, pues aquí también, pero es para representar como los momentos, digamos así. La HDL no se produce como las otras lipoproteínas, no se produce de la manera igual. ¿Por qué? Si la función de ella es transportar de la periferia hacia el hígado, la niña con la maleta llena ya, ¿qué va a recibir usted con una maleta llena? Como cuando usted se va en viaje y se está regresando del viaje y todos están con la maleta llena, ay, ¿quién va a recibir? Yo quiero comprar eso y no, qué pena, pero yo ya tengo mi maleta full, me va a pasar los kilos, no me van a dejar en cada año, ¿cierto? No. Entonces, si ella viajara con la maleta llena, o sea, si naciera, digamos, la necesitara con la maleta llena, ella no podría cumplir su función. Entonces, ¿cómo nace? Y lo que llaman ahí la HL naciente, ¿cierto? O le llaman ¿cierto? Pre-beta HDL. Ese beta es porque es la manera en que en la misma electroforesis uno pudiera también determinar varios tamaños de esa HDL. Entonces, esa HDL naciente nace de qué? De la producción de ApoA1. La tanto en el intestino, ustedes vieron cuando se buscaba el hígado, pero ya la HDL, es porque se puede producir ApoA1 tanto en el intestino, o sea, en el intestino, como en el hígado. Entonces sale esa ApoA1, o sea, la apolipoproteína, con algo de fosfolípidos, ¿cierto? Con muy poquitos líquidos, ¿por qué? Como para conformar, yo tengo aquí como lo básico para formar como una micela. Miren que las lipoproteínas son como una micela, ¿cierto? Entonces se produce la ApoA1 y va a tener muy poquitos otros líquidos para ayudar a conformar como la micela completa. Esa ApoA1 va a poder interactuar especialmente cuando está todavía en madura, naciente, con este receptor que se llama ABCA1. Y ese receptor se encuentra en el cerebrito, en el hígado, en macrovagal, en el centro periférico, en el hígado intestino. O sea que ella es producida y casi en el mismo órgano, ella puede recibir, dependiendo de lo que tenga la proteína, puede recibir colesterol líquido.
que ese receptor de ACA1 es como si fuera un túnel, digámoslo así, y permite entonces la salida del colesterol libre de la célula, puede ser que la deposito, puede ser macrófago, etc., hacia la circulación donde ella está en forma de CoA1, que es una cosa muy importante, y va entonces a actuar para que ese colesterol pueda quedar con el núcleo, requiere la acción o la esterilización de la reducción del colesterol de esta otra enzima, LCAR. La LCAR es el nombre completo de lecitin, colesterol, azúcar. Entonces va a transferir la menoregión de la lecitina hacia la molécula de colesterol para que se sintetifique en ella y se convierta en la molécula de colesterol. Y de esa manera, ya no se llama naciente, sino que ya se va a llamar una HL madura. Profe, qué pena, me repite de nuevo desde LK. Qué pena. Entonces, ¿cómo se produce la HL? ¿Qué es lo primero? Aplauso. Bien. Mire que incluso acá pues, está representado como el macrófago, pero realmente desde el enterocito, desde el hepatocito, entonces ella va a recibir, mire que aquí aparece un líquido, la recibir los líquidos, ella pues para ayudar a calentar el colesterol y recibe colesterol líquido. ¿Cuál receptor o permite hacer un canal realmente funciona a donde le va a explicar ella que necesita la acción de la LK, lecitina, colesterol, transferasa, o transferasa de lecitina. Entonces esa LK va a actuar sobre el colesterol libre, le va a añadir la lecitina, los kilogramos, va a verificar y de esa manera el colesterol puede caer en el centro, puede caer en el centro y va a poder ser transportado mucho más fácil. La LK, ¿dónde estará? Ustedes ya pueden salir esta cuenta acá. La LK es producida en el hígado, el hígado produce infinidad de proteínas, es producida en el hígado y lo que se conoce, se ha encontrado es que viaja, está en la circulación, es liberada de circulación, pero viaja como unida a esa APOA1, ¿cierto? Para que dice, listo, yo recibo, esterifico, y entonces se va volviendo la HL, ya no es una planita, ya no es una maleta vacía, sino que ya se va volviendo madura, va recibiendo más colesterol, y así se llama HL madura, ¿cierto? Hay varias tamaños, aquí aparece HL2, HL3, pero no vamos a crear eso mucho con esos tamaños, simplemente si se sepa que ya la forma de descontarse la naciente ya va a ser una forma más redondeada y ya aquí lo que se ve es el colesterol. ¿Listo? La forma madura ya, lo que se ha observado es que cuando ya está madura más grande, ya no va a interactuar por medio de la BCA1, sino que va a interactuar con este otro receptor, que son de la misma familia, ABCG1. Mire que aquí están los nombres, son sus familias de unión de la TP, que nosotros tenemos unión de la TP, entonces una es la BCA1, la forma discoidal interactúa la forma madura. Puede ser que haya algo conformacional, puede ser que entonces a como ella está naciente puede recibir más, no se sabe como el detalle, pero sí se sabe que hay una diferenciación de cuando ella está inmadura o madura para interactuar con uno o con otro receptor. Bueno, y luego para hacer recibe el colesterol libre, la LK
que están vinculados a ellos, que están vinculados a ayuda a certificarlo para poder almacenarlo con el centro de esa lipoproteína. Y había en el video aparecían dos maneras en que ese colesterol llega al hígado. Eso es el transporte reverso del colesterol, que es la forma directa que ella va al tejido periférico, va y se mete por allá, con el macrófago interactúa, por esos receptores, recibe y regresa al hígado, y en el hígado dice, vea, en el hígado con qué receptor interactúa, SNB1, pero no lo tengo aquí, es un receptor de ¿sí? Clase B tipo 1. Ese receptor va a reconocer la ApoA1, por eso la ApoA1 es tan importante. ApoA1 es la que es reconocida por el ASA1, es reconocida por el SCAR y es reconocida por el SNB1. Cada HDL puede tener varias copias de ApoA1, puede tener ApoA2, ¿sí? Pero el HDL depende de esa ApoA1, sobre todo porque va a ayudar a activar la LK, que es la que van a reconocer. Bueno. Y llega al hígado, allá lo reconoce el receptor y ella entrega. Vea, mire el colesterol que le traiga. Ya el colesterol del hígado, ¿qué va a hacer? Producir la bilis, producir los biliares, que se van a almacenar luego la biliar. Y hay otra manera en que ella, ahí dice, manera indirecta. Ya indirectable. ¿Cómo es la forma indirecta? En que ella entrega el colesterol. Aquí entra entonces otra proteína, se llama proteína de transferencia de colesterol, que se llama CTP. En inglés, ustedes cuando uno lee, ellos colocan el adjetivo que está más cercano al sustantivo como de último. Entonces uno va a leer que ya casi que es izquierda, si usted lo puede traducir literal. De izquierda que tiene una referencia es el colesterol. ¿Qué significa esa proteína? Un intercambio. La H que está cargada entonces de colesterol va a entregarle a la BLN o a la LN ese colesterol, la ustedes no se llama colesterol, que podrá ser adquirido, que podrá ser al hígado, ¿cierto? Se le entrega el colesterol y ella a cambio se recibe triglicéridos, ¿cierto? Recibe triglicéridos, pero eso tiene un problema, es que si ella no se carga triglicéridos, va a realizar la fábrica del hígado y se va a destruir más fácil. Entonces, un paciente que tiene hipertrigliceridemia, claro que ocurre de manera normal, y no hay problema, pero un paciente que tiene muchos triglicéridos en la PLL, por ejemplo, ella va a estar dando colesterol y ella le va a estar entregando muchos triglicéridos. Entonces, casi siempre un paciente con hipertrigliceridemia tiene aceite vacío. Ustedes van a observar, van a ver y mañana se termina la HDL, pero tiene una tiene que transmitir. ¿Por qué? Si queremos tenerlo aumentado y te sigas el resto del perfil, tienes que disminuir el trabajo. Esa es la razón por la cual incluso esta molécula de la se ha intentado desde luego en el clínico inhibir. Que intentó inhibir, porque claro, si inhibimos la CTP, no se da el intercambio, no se decide tan rápidamente, no se acaba tan rápidamente la HDL, entonces parece más una investigación cumpliendo su función. Pero resulta que los pacientes se empezaron a morir, entonces cuando eso sucede, toca parar el estudio. Por eso les dije, se han intentado muchas maneras de aumentar la HDL, pero realmente hasta ahora, del estilo de vida, se le aumenta hacer ejercicio intenso, consumo moderado de alcohol, pero no recíproco alcohol, el vino, vino seco, bueno, tanto se vuelve el manuscrito, con el recíproco, pero super dulce, pero vino, pues de buen origen,
puede ayudar también a aumentarla, pero con ritmo moderado y ejercicio, dice usted. Y obviamente con la dieta. Bueno, eso también es pregunta de examen. Bueno, entonces lo que yo necesito es HDL, que es el metabolismo, que podemos decir, sintetizada por el hígado y también por el intestino. ¿Cómo se sintetiza? ¿O cómo se ensambla? Con la coagula, ¿cierto? Pues esa coagula se produce tanto en el hígado como en el intestino y eso es lo que se requiere para su ensamblabilidad. Intercambia agua y proteínas líquidos, triglicéridos y colesterol con esas otras proteínas que contiene la ApoB, la LDL, la LDL también por medio de estas proteínas, las CSP. Está importante el propio reverso de colesterol, pero tiene otras funciones protectoras muy importantes. Entonces, por eso tenemos que tener una serie de individuales para preservar esa HDL. Bueno, claro que aquí con la dudas. Sí, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahora vamos a ver, yo le digo, el hígado recibe todo el colesterol que hace el hígado con el colesterol y qué podemos hacer nosotros desde la dieta para mejorar esa absorción, para mejorar también, o ayudarle al hígado a eliminar. Entonces, bueno, hay que entender para eso cómo es el metabolismo. Entonces, ¿qué hace el hígado con el colesterol? Produce las sales biliares. ¿Cierto? Sales biliares. ¿Qué es lo que hacen las sales biliares? Que ellos producen incluso con la son muy importantes para la digestión de líquidos, o sea, son las que van a ayudar a formar la micelia para que pueda ingresar finalmente el colesterol libre, los triglicéridos, ¿se acuerdan que el páncreas produce lipasas, el páncreas exocrino y se va a liberar en el duodeno lipasas, carbohidratos, colesterol esperado, que es la primera clase. Entonces les contaba que es la digestión y que esas energías son fundamentales para que se paqueten todos esos líquidos y puedan ingresar en ese enterocito y se pueda absorber. Eso es lo que estamos consumiendo. Resulta que a partir del colesterol se producen las sales biliares por una ruta alterna, una vía clara. Eso lo vieron ustedes a ver si fue en orden. ¿De acuerdo? No. Vale, no es bueno, entonces, simplemente aquí para contarles que hay varias medidas implicadas. Una de ellas que es importante es la CDP7A1, colesterol 7 alfa hidroxilasa. Y a partir de ella se producen esas sales biliares. Una de ellas aquí la CA, que es el colato, y la CDCA es quenodeoxicolato. Estas sales biliares van a ser guardaditas, van almacenadas en la vesícula biliar. ¿Sí? En la vesícula biliar se almacena, unas veces se tiene que cuidar la vesícula biliar, pero igual yo creo que ustedes también están operados. ¿Por qué? Porque van a acumular tanto colesterol que se van formando unas como también en el riñón, se le va los cálculos, claro. Se van formando cálculos porque el colesterol se va precipitando y se van endureciendo, o sea, por un exceso, y hay que sacar los de todas maneras como que de la estructura biliar porque el hígado va produciendo pues la necesidad en las sales biliares, ¿cierto? Entonces ahí es porque se almacena.
crear esa zona de zinc. Entonces ahí se va la digestión y la ventaja, como les digo, en el cuerpo del cerebro circular, las sales biliares se hacen reducir, recircula, se llama circulación enteropática, vuelven y son tomadas cuando recirculan la vuelta otra vez a entrar en el enterocito, van a unirse a este receptor que se llama receptor X-carnosoide o SXL, que se va luego a provocar una unión entre estos factores de crecimiento de los fibroblastos. No les voy a preguntar nada de eso, pero yo simplemente para que ustedes sepan como la ruta metabólica y que va a favorecer esto. Va a generar aquí también una unión entre estas otras dos moléculas que a su vez va a inhibir la producción de máscaras biliares. ¿Por qué? Aunque estoy utilizando para que voy a necesitar humano. El experto muy grave, entonces no, ya recircula. ¿Qué sucede si yo, qué sucede si yo atrapo esas sales biliares e impido que sean reabsorbidas en el enterocito? O sea, si impido que ocurra esta vía metabólica, ¿qué sucedería? ¿De qué? ¿Por qué? Claro, si yo estoy impidiendo que recircule y que se elimine, de las heces, que tiene que ser el hígado, producir más necesidades. Esta es una manera también en la cual se podría disminuir el colesterol en sangre, obligando a que el hígado a utilizar más colesterol instantáneo. Pues que desde la parte dietaria, ¿qué podemos hacer? Pues desde la parte de medicamentos se utilizan los fibratos tienen fibra, entonces se recomienda aumentar el consumo de fibra precisamente por eso, porque con la fibra atrapa, simplemente saben, la fibra atrapa esas sales biliares. Entonces, ahí hay mínimo dos mecanismos. Uno, si las atrapa, no se pueden formar las micelas, ¿cierto? Entonces, si no se forman las micelas, ¿qué va a pasar? No va a haber absorción, no se va a disminuir la absorción. ¿De quién? Del mismo colesterol, de los mismos triglicéridos, ¿sí? Y por otro lado, ustedes también, como no se están perdiendo las heces, entonces no va a haber esa circulación enteropática y el hígado va a haber forzado a que a producir más receptores de LDL y a poder captar más colesterol, porque ustedes a la par está tomando somatostatina, pero si está tomando, ese es otro mecanismo que usted puede de manera individual, pues para ustedes, decirles a su familia, amigos, porque la fibra es tan importante y porque ayuda a el colesterol. Ese sería como mecanismo. Entonces, el cliente los ácidos biliares en las heces y el hígado tenemos a producir más sales biliares para que se colesterol. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Entonces, por eso, de vez en adelante, vamos a incluir las fibras. Se recomienda 25 o 30 gramos de fibra en la dieta. Usted las fruta como tal del jugo, si no la fruta, usted puede poner fibra, puede también incorporarlo en granos enteros, puede incorporarlo también, pues si quiere llevarlo más fácil, vende con la fibra de manera comercial y ya muy económica. Entonces, sí, aumente la fibra de su dieta. No le digo que consuma mucho pan integral, porque no todos los panes realmente. Usted va a ir a buscar en la tabla nutricional, usted busca pan integral. Entonces, le digo pues que, bueno, creo que son muy comerciales. Usted busca y es que menos del gramo, tranquila y aquí. Ustedes busquen más bien otro tipo de fuentes pues, de fibra, incluyanlo diariamente, ¿cierto? También venden el carrito pues, de fibra, sobre todo hay una que se ha demostrado por su utilidad para bajar triglicéridos, colesterol, que es psyllium
pasa. Sí, yo se escribe P, S, Y, L, F, I, U, N, sí, no pasa. Pero bueno, en general, pues, cualquier fibra, hay fibra soluble, hay fibra insoluble, cada una pues puede hacer una utilidad, pero de todas maneras busquen fibra, aumenten la fibra en su dieta y con eso les va a ayudar también a bajar el colesterol pues, de manera modesta. Si el colesterol está muy elevado, pues ya se necesitará medicación para alimentos. Bueno, este videito es un resumen de todas de todo lo que se hizo como hasta ahora, pero no lo vamos a ver acá porque creo que son como 10 minuticos. Yo no los tengo articulados ustedes todavía en una arroba. Espero de aquí, de hoy a mañana, pues a solicitarlo porque puedan acceder, que se puedan acceder para que puedan acceder a los videitos y si no también se los puedo mandar. Lo van a ver, un resumen no es el resumen perfecto, hay cosas que de pronto no hemos visto, pero algo como general. De pronto para alguien que no vino a la primera clase, pues no se conectó algo, y tiene algunos vacíos, le podemos como ayudar. Bueno, entonces ahora vamos a continuar, porque para mañana entonces vamos a necesitar un poco de esto. Es cómo se valora el riesgo cardiovascular de la persona. O sea, ya vimos por qué es importante medir. Ya entendimos cómo es que se produce cada una de las lipoproteínas que es más importante, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las heterogénicas? ¿Cuáles son las heterogénicas? Los trigomisones, pues también, el tren más reconocimiento representa pancreatitis, pero realmente no tanto enfermedad cardiovascular. ¿Y cuáles son las heterogénicas? La entonces vamos a ver cómo se valora y vamos a ver también qué fórmulas se utilizan para hablar del riesgo cardiovascular, qué es la enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Y lo que llamamos la cirugía, cómo se desarrolla también. Eso ya lo vimos ayer en el laboratorio. Las heterogénicas son las de 100. Las de la policía. Y heterogénica. Y antiaterogénica, la HDL, que tiene ApoA. Entonces, también en el laboratorio, cuando ustedes buscan el propio estudios, entonces hablan mucho ApoB, ApoB100 y ApoA. Entonces, también se puede medir ApoB100 y ApoA para ver qué tan saludable es, por ejemplo, qué tan saludable es la persona. Si tiene mucha ApoA, por lo menos no puede ser bueno, si ya empieza a tener, si tiene mucha ApoB y poquito ApoA, entonces eso es ya heterogénico. Esto lo vimos ayer en el laboratorio, vimos por qué es tan importante mantener niveles de colesterol en plasma. Pues miren, incluso lo ideal es por debajo de 200, ¿cierto? Porque aquí está un poco más aplanado, pero ojalá, miren, y a partir de los 150 para arriba, aquí no me será el 10. Entonces, ese es el punto de corte que se utiliza, menor de 200. Eso es un ejemplo de un estudio, pero hay muchos estudios que la más colesterol, más mortalidad, por eso se interesa en mantenerlo bajo, eso ya lo vimos. Bueno, esta es una de las fórmulas, no es la más adecuada, yo les voy a poner mañana pues, como otros ejemplos de fórmulas que están la guía, que es la fórmula de Simpson, pero esta se sigue utilizando mucho, ¿por qué? Porque es muy fácil de hacer. Entonces, esta la van a entregar también a la calcular, se llama la fórmula de Friedewald. Miren, es una estimación directa de la LDL, puede calcular que fue publicado en 1932. Sale muy pesado y todavía estoy usando porque no vale nada, no cuesta nada, es solamente un cálculo. ¿Cómo se obtiene? Pues para la LDL, o sea, la fórmula de Friedewald es para calcular la LDL. ¿Cómo se obtiene?
se resta el colesterol total, que ustedes vieron ayer, se resta el colesterol de la LDL y también el colesterol de la HDL. Ese colesterol de la LDL lo obtenemos dividiendo lo que nos dio los triglicéridos, después de los cálculos que digamos de 5 dividido 5. ¿Por qué hay que hacer esa división? Porque dijimos, las BL transportan triglicéridos, ¿cierto? Pero también transporta un contenido de colesterol, pero menos. Entonces, por cada molécula de colesterol transporta 5 de triglicéridos. Entonces, si dividimos los triglicéridos sobre 5, nos daría la relación de cuánto colesterol está transportando. Entonces, por eso es que se divide triglicéridos sobre 5 y eso es lo que llamamos el colesterol que está transportado por esa BLDL. ¿Sí está claro? Que la BLDL transporta 5 de triglicéridos por 1 de colesterol. Entonces, si yo divido sobre 5, yo ya sabría cuántas moléculas, cuánto tendría de colesterol, cuánto está transportando en esa BLDL, que en condiciones moderadas normales de triglicéridos. Pero no se debe usar cuando los triglicéridos del paciente están por encima de 400. Están por encima. Entonces, aquí está menor de 400. En otra fórmula se dice que por encima de 200, 250, eso no debería estar. O sea, no se puede calcular, sino que se tiene que medir la LDL de forma idéntica. Al comprar el kit y medirla de forma idéntica. Entonces, para que ustedes vean, no se puede usar con por encima de 400 miligramos de mililitros. Algunos le dio ayer por encima de este valor, pacientes igual. De manera que podemos calcular. Otra fórmula es el colesterol no HDL. Entonces, miren, por su nombre lo indica, no HDL, o sea, todo lo que no es HDL. ¿Usted cómo lo tiene? Súper fácil. Del colesterol total, usted regresa el colesterol de la HDL. Y ya con eso tiene el colesterol y eso lo reporta incluso en el laboratorio. Usted calcula esto y si no es médico, usted también lo hace. Y representa todas las partículas aterogénicas, las partículas que se encuentran en la hay otro puntaje que es el de Framingham, que se lo vamos a buscar mejor mañana, y también otro tipo de puntaje que ya en el 2024, finales del 2024, el consenso, es de la guía que yo mandé, el consenso colombiano para las epidemias, recomienda que adaptaron o validaron unos puntajes de unas guías europeas, guías estadounidenses a la población colombiana. Entonces, aplicaron como esos datos para poder sacar el algoritmo que sea que se utilice para la población colombiana. Bueno, algo importante aquí, en esta diapositiva, es que ustedes entiendan que hasta pues que lo que estamos viendo en un laboratorio de primer nivel, segundo nivel, es contenido. O sea, contenido de colesterol y triglicéridos. Entonces, les he pasado mucho ello. Pero yo les dije, nos quedamos cortos de información. Por ejemplo, si Charlie y Natalia, yo les digo, tienen 200 miligramos por litro de colesterol en la LDL. ¿Quién de las dos tiene más riesgo? Yo tengo 200 y también tengo 200. ¿Quién tiene más riesgo? Con ese dato. A ver. Pero si yo les digo, es que resulta que Charlie, por ejemplo, tiene, o está representada aquí en este paciente, que tiene las LDL grandes, y Natalia está
200 y aquí hay 3200. Pero si yo ya le digo, vea, hay grandes, L grandes, aquí hay L pequeñas, muchas pequeñas, y aquí hay más poquitas pero grandes, ¿cuál de las dos tiene más riesgo? La que tiene grande o la que tiene pequeña. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podrá entrar más fácil por la pared cotidiana? Las pequeñas. Entonces, las L pequeñas se consideran más heterogénicas que las L grandes, porque por su tamaño pueden ingresar mucho más fácil a ese espacio endotelial. En un video que les vamos a mostrar también, pueden ingresar y allá ir a que los macrófagos las fagociten y formen las células escamosas, que formen la teloma. Entonces, por eso se consideran más heterogéneos. Entonces, se crea más riesgo quien tenga mayor número y menor tamaño de las LDL. Entonces, por eso el contenido los deja como medios. Entonces, por eso es muy importante medir el número y tamaño. Entonces, ¿qué es el número para ellos? Les digo, por cada lipoproteína heterogénica, por cada LDL, por cada IDL, por cada NDL, hay una sola copia de ApoB100. Entonces, si usted mide ApoB100, si tenemos mucha ApoB100, significa que hay mucho número, mucha cantidad. Si tenemos poca ApoB100, tenemos menor número de esas NDL. Entonces, la diferencia. Si medimos, por ejemplo, aquí es con 300. Los dos pacientes tienen 300 de colesterol en la LDL, los dos. Pero si yo le mido la ApoB100, este tiene 300 de ApoB100, da mucha cantidad, en cambio tiene 150, este tiene menos que es otra persona. Entonces, de ahí la importancia de medir o manera de la ApoB100, eso es lo que queríamos estar midiendo. Además del contenido, también el número. Entonces, con la ApoB100 estaba hablando del número de LDL o de lipoproteína creciente. ¿Está claro? Entonces, puedo estimar mejor el riesgo cardiovascular con la ApoB100, ¿cierto? Con la ApoB100 que solamente con el colesterol de la LDL. Hay algunos índices heterogénicos que también se puede medir fácilmente, es decir, no dividir la concentración, por ejemplo, del colesterol total sobre la concentración del colesterol de la HDL. Y mire que este se utiliza cuando la LDL no se puede calcular con los filtros. Entonces, por ejemplo, si mañana, bueno, si algún paciente de más de 400, usted puede, pues debería reportar ese índice, que después puede llegar al laboratorio y puede que ya tenga regularizado la LDL, que es un resultado automático. Pero si no, si está en manos suyas, usted puede ir agregando más información para que el clínico, incluso cuando se entrega un informe, la persona, el usuario, dice, ve, están chéveres, me entregaron eso, me entregaron esta información, esta otra, yo también es un plus, pues para el clínico que encuentra, que ustedes ofrezcan, porque eso se haga muy bien, entonces es una decisión, ¿cierto? Otros también dividieron el colesterol de la LDL y el colesterol de la HDL. Si usted pudiera medir la ApoA, o dividir el LDL por la ApoB100. Entonces aquí hay unos valores en prevención primaria, en prevención secundaria. Entonces, prevención primaria y prevención secundaria. Aquí el lado del infarto del grupo. Nadie. Entonces, ustedes, nosotros estamos en prevención primaria, no estamos en prevención. Prevención secundaria de a una persona que ya le dio un infarto, que ya le dio los líquidos, dieron sangre la primera vez, que le dio, nunca le había hecho nada, no está en tratamiento, de la prevención secundaria es alguien que ya ha tenido un evento cardiovascular. Entonces, hay diferencia entre hombres y mujeres, si se riesgo se considera
con su conocimiento, cuál es el objetivo, o sea, qué es lo ideal. Cuando usted le mira mañana esto, ay, mira, Sara, mira, vos tenés esto en 4.2, está en verde, ¿cierto? O, no, medio, profe, medio 2, ¿cierto? Entonces, esto le da a uno una idea de cuál es el riesgo de la persona. Que mañana lo van a incluir también en el informe. Bueno. Falta que tiene clase luego. Tiene que tratarse de nuevo. Bueno, podemos dejarlo aquí como para terminar este como tema. Y nos faltaría las diligidades. Yo no sé, tendría que hacer una clase nomás. Entonces, para que nos consideren libros primarias y libros secundarias y toda la parte que es libro metabólico, el laboratorio próximo al libro metabólico y la parte de esclerosis, ¿cierto? Entonces, yo me centro mucho en las secundarias, porque es algo que nosotros hacemos. Las primarias son más raras, entonces no sé si lo podemos dejar como yo les mandar los artículos o lo construimos, no sé, cómo hacemos para que nos diga porque es una clase que nos da. Y el próximo martes, si martes estoy, no tendrían el laboratorio, no tendrían para estudiar para el parcial que sería el miércoles. Entonces también tendríamos, si ya llegan a la casa, pues bueno, pero digamos que voy a tener un poquito más de tiempo libre, pues libre entre comillas, para dedicarme a eso. Pero sé que me gustaría que lo abordaran, tomando artículos o trato que en la clase como de la primaria, incluso la guía, que yo le mandé la guía, allá aparece un número de la primaria. Y se puede presentar como pero este lo voy a dejar como más bien de última, por si acaso. Sí, me interesa mucho que entiendan toda la parte de